Vean, lo que tienen dibujado allí es un multiplexor de 2x1. Esta es la forma más sencilla de los multiplexores y con la que más se utiliza para explicar, precisamente porque lo que se aplica a este se aplica a todos los demás. Donde, si pueden ver, la línea de color uva, como dicen ustedes, morada, es la salida de nuestro sistema. Las líneas azules X1 y X0 son las señales de entrada. Y la línea roja A es nuestra señal de control. ¿Qué va a pasar aquí? Imaginemos primeramente este multiplexor sencillo donde podemos definir esos elementos. Como sabemos, existen entonces dos entradas, una salida y un solo selector. Ya ustedes deben estar claros que siempre para multiplexores es una sola salida. Luego de allí vamos a analizarlo ahora cómo funciona. Tratemos de comprender un poco su funcionamiento. Cuando el selector S1 está en 0, es decir, apagado, ahí está, se activa en este caso la entrada X0. Por lo tanto, lo que sale por la salida S sería el voltaje de 5. Si en cambio activamos el selector, allí está, donde S1 ahora vale 1, en este caso la salida que vamos a obtener sería de 12 voltios, porque quien está mandando energía en este momento, o frecuencia, o el valor que estemos tratando de enviar, sería nuestra variable X1 que estamos indicando en este gráfico, que vale 12 voltios. Estoy utilizando voltaje porque es el término más sencillo de todos. Intentemos entonces entender cómo se implementa una tabla verdad para un multiplexor de dos selectores. Fíjense que tenemos dos selectores en ese gráfico, A y B, y tenemos cuatro entradas de datos, X0, X1, X2 y X3. Aquí está, esta sería nuestra tabla verdad. Vean que allí tenemos nuestros dos selectores S1 y S2 que van cambiando de valor. Se le asigna en base a lo que, digamos que esta parte donde está X1, X2, X3, esa es la parte donde juega la persona para construir el componente de acuerdo a su necesidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo asignar cualquier combinación dentro de esa tabla. Pero a final de cuentas lo que se va a generar es una sola salida, que sería, si por ejemplo hay dos señales, sería en la misma línea, sería la suma de esas dos señales. Pero por el momento vamos a tratar con este que es el más sencillo, donde solamente hay una señal por cada caso posible de los selectores. Y vamos a imaginarnos que son esas que tenemos allí. Tenemos que X0 solo se activa cuando S1 y S2 valen 0. X1 solo se activa cuando S1 vale 0 y S2 vale 1. X2 se activa cuando S1 vale 1 y S2 vale 0. Y X3 solo se activa cuando ambos valores son 1 en los selectores. Como ya sabemos, este multiplexor funciona internamente como un conmutador, en el cual se cargan los datos correspondientes a la entrada activa solamente, ya que en la tabla podemos ver que nunca en este caso hay dos entradas al mismo tiempo. Después le voy a mostrar un caso donde hayan dos entradas. En función de la combinación de señales recibidas de los selectores. Vamos a verlo en forma de diagrama, que es mucho más útil para tratar de comprenderlo. Vean lo siguiente, ahí tenemos nuestro diagrama, esa es la simbología
que se utiliza para multiplexores. En este caso yo lo elaboré utilizando un software gratuito. Un software gratuito y bastante cómodo para usar, llamado DIA. Vamos a pasarle el link para que lo puedan tener en caso de que lo quieran utilizar, porque ustedes tienen que hacer ¿dónde está el diagrama? Aquí está. Aquí está su ¿cómo es? Este es el link para descargar el software con el que yo dibujé estos gráficos que van a ver de aquí en adelante. Y como una de las tareas es hacer un dibujo parecido a estos, es bueno que lo tengan a la mano. Pueden usar realmente el que ustedes más dominen para trabajar esto. Es decir, el software que pueden usar Visio, pueden usarlo, mira, Paint, lo que ustedes quieran. Lo importante es que tiene que ser una imagen que sea comprensible. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto uno puede colocarlo, exportarlo en imágenes PNG con antializamiento y resultan muy bien legibles sin importar el tamaño en que las coloquemos. Entonces allí tenemos los componentes de lo que estamos hablando. Fíjense que en la parte superior tenemos la salida. Ahí está el símbolo de OR, que es ese símbolo verde que tienen allí, que parece como una media luna acostada. En la parte central tenemos las puertas de entrada, cada una conectada a un valor de salida. O sea, un valor de señal, perdón, de señal. Entonces, ¿qué implica esto? Que si, por ejemplo, la señal que está activa es la de X0, el voltaje o el valor de la señal que va a pasar a la salida va a ser de 3. Si el voltaje, si la que se activa es X1, la señal de salida va a ser 5. Si la que se activa es X2, va a ser 7. Y si es X3, va a ser 9. Esto es muy similar a lo que sucede con la perilla giratoria de los ventiladores. Vean que a medida que usted va girándola, subiéndola a mayor valor, se va colocando mayor voltaje dentro del componente y por eso el ventilador gira más rápido y produce mayor cantidad de aire. Entonces, en la parte inferior tenemos los selectores, que son los que están allí en color rojo. Fíjense que ellos vienen de la parte de abajo con una posibilidad de carga. Cuando abajo viene la carga de 1, que es lo que normalmente sucede, arriba se invierte y se convierte en 0. Cuando abajo no hay señal, arriba se invierte y se convertiría en 1, pero vamos a tomarla de esta manera como la tienen allí en el gráfico siempre. Estos son los mismos componentes que estamos hablando desde hace rato en cuanto a lo que sería el multiplexor, lo que es la lógica interna de él. Vamos a ver un poco entonces cómo trabajamos con esto. Este sistema nos permite identificar los principales componentes de un multiplexor, que son las puertas de entrada, que se abrirán dependiendo de la señal recibida de los selectores, siendo la salida la suma de las puertas abiertas. Vamos a ver paso a paso cada uno de los posibles casos para esto. Esta es la misma tabla que les mostré ahora. Traten, si tienen descargada su PowerPoint o con una captura, traten de tener visualizada esta tabla mientras que estamos haciendo la explicación, para no tener que estar volviendo hacia atrás y hacia adelante. Abran por favor su PowerPoint o hagan una captura de esa tabla para que la tengan a la vista cuando estemos haciendo la explicación, por favor. Vamos a ver aquí. En primer lugar, vamos con el primer caso. ¿Qué sucede en este caso? Simplemente
los selectores ambos están en 0. Dice que cuando ambos están en 0 se conectan a la puerta de entrada X0 y esta se activa, se abre. Por lo tanto, la señal que va a recibir nuestra salida es de 3 voltios. ¿Entienden este gráfico que tenemos en pantalla? Necesito que entiendan bien esta sección porque la primera tarea que les voy a mandar está relacionada con esto que estamos hablando en este momento. Vea lo siguiente. Supongamos que tenemos una tabla verdad de un multiplexor de 4×2. Allí tienen 4 entradas, 2 selectores, una salida. Y se nos pide hacer el gráfico de esa tabla. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Allí tienen la simbología que deben usar. Repito, lo que es la parte de el inversor lógico son los dos simbolitos rojos que parecen un triángulo con una pequeña esferita arriba. Esos son los símbolos del inversor lógico, es decir, de los selectores. Lo que es el símbolo de la salida es el símbolo verde que está en la parte superior, que no es más que una puerta lógica OR. Y lo que es el símbolo de las entradas son puertas lógicas AND, que son los que están en color piel. Entonces, esos son los 4 elementos que hemos estado estudiando. Bueno, una vez que sabemos cuáles son los elementos, debemos fijarnos aquí también que cada uno de estas puertas lógicas puede tener una señal diferente conectada. Yo simplemente estoy colocando en voltajes para que sea lo más simple posible para términos de la explicación. De todas maneras, en cursos como electrónica digital deben ver esto de manera más avanzada, pero nosotros debemos hacerle como una introducción a ello. Entonces, si se fijan, la primera puerta está conectada a 3 voltios. La segunda puerta está conectada a 5, la otra a 7 y la otra a 9. Los valores pueden ser cualquiera, no tienen que estar ordenados como yo lo acabo de hacer. Puede que la primera esté a 14, la otra a 2, es dependiendo del caso que estemos estudiando. Luego, una vez que ya hemos identificado todos los componentes, nos vamos a lo que es la tabla verdad. En esa tabla verdad lo que hacemos es analizar los diferentes casos. Fíjense que aquí que nos dice la tabla, que cuando S1 vale 0, está aquí donde, a ver si tengo para remarcar, no me están poniendo las herramientas de dibujo. Aquí tenemos S1 igual 0. Este que está aquí es S1, que no le coloqué las letras, pero este de aquí es S1. Y al ser 0 se conecta en la parte de arriba donde está el 0. Luego nos dice S2 vale 0, S2 vale 0. ¿Y hacia dónde se van a ir estas dos líneas de color rojo? Se van a ir hacia el que tenga aquí 1 entre los 4 casos posibles de entrada. En este caso, el que tiene el 1 es X0, que es este que está aquí. Por lo tanto, esas dos líneas rojas de S1 igual 0 y S2 igual 0 se van hacia lo que sería nuestra entrada X0. Al llegarle señal de los selectores a ese componente, se abre esa puerta lógica AND, porque los dos son iguales, los dos están activos, y envía sus 3 voltios por aquí para que la salida sea a final de cuenta de 3 voltios. Esta es la primera, digamos que de las 4 situaciones que tenemos allí planteado. ¿La entienden? ¿Entienden lo que se hizo en ese primer gráfico? Si entienden el primero, el segundo, el tercero y el cuarto son idénticos, lo que cambia son las posiciones. El que es difícil es cuando unimos todo.
Bueno, lo voy a repetir, pero con el segundo, que es casi idéntico. Aquí tenemos el segundo caso. Fíjense que ahora no estamos con la primera línea de nuestra tabla, sino con la segunda, la que está punteada. En este caso, ¿qué nos dice esa tabla? Nos dice que S1, que es este que está del lado izquierdo, vale 0. Lo conecto en la parte de arriba del inversor. Y que S2 vale 1. Aquí está el 1 de S2, que es en la parte de abajo. Recuerden que a él le entra un voltaje y sale de allí una señal hacia alguna parte. Se hacen las dos conexiones que estamos hablando en este momento. Esas dos conexiones, ¿a dónde deben ir según nuestra tabla verdad? Deben ir a X1, que es la que tiene el 1 en la parte azul clara. ¿Están viendo lo que se hizo? Lo que estoy viendo, enseñándoles es cómo se analiza eso, cómo se piensa, la forma en que trabaja, porque realmente el gráfico no es ni el anterior ni este, es la suma de todos. Bien, aquí no hay problema. Bueno, si nadie dice que no, asumo que es que sí. Traten de que cuando escriban a todos en público para no tener confusiones. Seguimos entonces con el siguiente caso del mismo ejercicio. Aquí está, estamos esta vez en la tercera línea. Fíjense que ahora nos dicen que S1, que está aquí, vale 1 y que S2 vale 0 y que ellos están unidos con X2, que es el único que tiene 1 en ese segmento. Lo único que he hecho en este caso es ir ubicando los valores para cumplir con lo que dice nuestra tabla. Aquí, si entendieron los otros dos, en este no debe haber duda. Vamos con el cuarto caso de esto. Aquí tenemos nuestro siguiente caso. Vean que esta vez nos dice que S1 y S2 valen 1. Por lo tanto, lo tomamos de la parte de arriba. De la parte de arriba. Disculpen, es que me llegó un mensaje y me distraje con la cuestión. S1 y S2 valen 1, por lo tanto los tomamos de la parte de abajo del inversor, es decir, antes de que se conviertan en 0. Y dice que lo debemos enviar a X3. Ya con eso tenemos nuestro último caso de lo que es nuestro diagrama, pero aquí lo vimos por separado. Y realmente lo que se nos pide no es construir cada uno de los elementos por separado, es hacer un diagrama completo donde aparezcan todos los casos que fueron planteados, es decir, las 4 opciones que tienen allí en su tabla verdad. ¿Cómo quedaría eso entonces? Aquí sí tienen que procurar usar un poquito de colores, porque si no se van a volver un arroz con mango con las diferentes líneas. Allí está representada toda la tabla, que es realmente el resultado que deberían tener cuando se les pide en el ejercicio. Fíjense que pueden buscar cualquiera de los valores que tienen allí. Si vemos el caso 3, el cual dice S1 igual 1, S2 igual 0, donde S1 igual 1 es la línea azul o la línea roja. S2 igual 0 es la línea azul o la línea naranja. Como el color común es el azul, quiere decir que en nuestro caso es estas que están aquí en azul, que se conectan, dice, a X2. Efectivamente se conectaron a X2. Entonces ahí decimos que nuestro diagrama está correctamente formulado. ¿Entienden este último diagrama? Vean que lo que hice primero fue ir haciéndole cada uno de los pequeños diagramas para que los vieran, digamos que por separado. Hicimos primero el de las líneas anaranjadas, después hicimos el de las líneas verdes, después hicimos el de las líneas azules y después hicimos el de las líneas rojas.
para a final de cuentas tener un solo gráfico completo. Repito, el voltaje de salida va a depender, por eso coloqué un signo de interrogación, de en cuál de los casos nos encontremos. Eso es como, imagínense que si estuviéramos en un laboratorio construyéndolo, se supone que ustedes tendrían dos interruptores de apagado y encendido, y dependiendo de cómo ustedes ajustaran esos interruptores, debería darles una salida diferente. Vamos a ver aquí otro caso diferente con este mismo diagrama. Vamos a suponer que en una de las líneas no hubiera, o en uno de los casos, no hubiera una sola salida conectada, sino hubieran dos. Esto es válido para diversos propósitos. Los azules. ¿Dónde? Las líneas ¿en cuál gráfico? En este. Las líneas azules vienen de S1 y de S2 y van hacia X2. Los que están en los dibujitos rojos que parecen un triángulo con una pelotica encima son nuestros selectores. El de la izquierda es S1 y el de la derecha es S2. No les coloqué los nombres, pero ya ustedes a este punto deberían identificar que por el símbolo esos son los selectores. Vean que en ese caso las líneas azules lo que nos dicen es que S1 está encendido, es decir, está en 1, y S2 está apagado, está en 0. S1 está encendido, es decir, aquí está el 1, y S2 está apagado, es decir, aquí está en 0. Esas son las dos líneas azules que tenemos. Y nos dice que en ese caso quien está conectado es X2. Bien, continuamos entonces con el otro caso. Aquí está. Vamos a suponer que a alguien se le ocurrió hacer un multiplexor para otro tipo de señal, donde se va a combinar en la línea, en el caso número 2, se va a combinar la señal X1 con la X3. ¿Qué sucede allí? Que simplemente cuando se haga la combinación correcta de los selectores, en vez de estar conectados a una sola puerta, va a estar conectada a dos, y esas dos puertas se van a abrir entonces al mismo tiempo. Uno puede conectar en ese multiplexor internamente tantas puertas como desee. Entonces, fíjense aquí lo que sucede con esta línea punteada. Nos dice que cuando S1 vale 0, aquí está del lado izquierdo, y S2 vale 1, aquí está del lado derecho, las puertas que se activan son X1, aquí tenemos la línea verde oscura, que va desde S1 hacia X1 y desde S2 a X1, y se activa también X3. Aquí tenemos la otra puerta, que sería esta que se le está indicando en color verde claro. ¿Cuál sería nuestra salida? Si este que está aquí, X1, es de 5 voltios y este que está aquí es de 9 voltios, nuestra salida sería 5 más 9, 14, porque recuerden que esta es una puerta OR, que ella lo que hace es sumar los diferentes valores que se consiga que le envíen desde adentro. Entonces, aquí lo que se quiso hacer fue la aclaratoria de que no siempre cada combinación de selectores dará origen al uso de una sola señal, sino que dependiendo de cómo se ha establecido la tabla verdad, en ciertas ocasiones podrían combinarse dos o más de ellas. ¿Entienden este gráfico que acabamos de explicarles?
Entiende lo que pasó en este último gráfico, porque el anterior es sumamente sencillo. Simplemente cada uno le llegaba una sola señal, pero en este caso le están llegando dos. ¿Qué papel juega qué? Sí, puedo repetir, por eso es que le pregunto que si entienden. ¿Desde dónde quieren que repita? ¿Desde esta o desde la anterior? Ajá. Bueno, desde esta diapositiva entonces, fíjense nuevamente lo que se está tratando de hacer. Lo que estoy haciendo es un ejemplo. No le quise colocar todas las demás rayas para que no se le obstruyera la visualización, pero él debe de tener todas sus líneas como lo tenía el anterior. Donde en un caso se quería una salida no de 9 voltios, sino de 14 voltios. ¿Cómo yo consigo 14 voltios? Vamos aquí al anterior para poder que quede mejor con esta. Entonces, primero, vean, todo lo que se hizo anteriormente. Aquí está. A partir de esta tabla verdad, fuimos construyendo cada uno de los casos. Caso 1 son las líneas rojas que tienen aquí, que van hacia X0. Caso 2 va hacia X1. Caso 3 va hacia X2. Y caso 4 va hacia X3. Todo esto que hicimos, ¿para qué era? Para construir este caso completo, general. ¿Qué sucede? Que en este caso lo que estamos es uniendo cada una de las puertas lógicas que tenemos con los selectores correspondientes. Se supone que cuando él recibe la señal, sus dos señales completas, él abre esa puerta. Por lo tanto, y deja pasar la señal que está indicada. Por lo tanto, esta X0 solamente manda sus 3 voltios cuando los dos selectores están en 0. Esta X1 solo manda sus 5 voltios cuando el primer selector está apagado y el segundo encendido. Y así sucesivamente con cada una de las que tienen allí. Esa parte es fácil de entender, simplemente que la combinación adecuada nos va a abrir una puerta específica. Pero sucede que también puede que una misma combinación nos abra más de una puerta. Es posible que para los intereses de cierto problema no se quiera que la salida en este caso número 2 sea de 5 voltios, sino se necesite que sea de 14. ¿Qué se hace? Como tengo una salida de 9 y una de 5, si yo sumo esas dos me da 14 voltios y ahí tengo la salida que estoy necesitando. Si yo necesitara una salida de 12 voltios, ¿cómo pudiera obtenerla? ¿Cuáles podría combinar para obtener una salida de 12 voltios? Ajá, 5 y 7 o 9 y 3, cualquiera de las dos. Entonces, fíjense que lo que tendrían que hacer simplemente es combinar X0 con X3 o X1 con X2. Todo va a depender precisamente de lo que ustedes necesiten hacer. Supongamos que pudieran haber combinaciones donde nunca diera el mismo resultado, así combinaran las que fueran. O sea, no hubiera dos combinaciones que eran el mismo resultado. Simplemente tienen que buscar la combinación más adecuada para lo que estén haciendo. A veces, por ejemplo, porque un voltaje es más estable que el otro, porque ciertas líneas consumen más electricidad que la otra, etcétera. Lo importante es que ustedes tienen que ver aquí en su gráfico de esto es fijo. Son dos, tiene que haber este tipo de combinación. Pero esta parte es personalizable. Ustedes la pueden poner como les dé la gana y eso va a formar un multiplexor diferente para una aplicación específica. Por lo tanto, si ustedes necesitan que, por ejemplo, se produzcan, ¿qué podríamos decir? 5, 7, 2, 21 voltios, ponen que con una sola señal, con un solo conjunto de selectores, se activen las tres últimas puertas.
Si necesitan una señal de 24 voltios, escogen que con una señal específica se abran las 4 puertas. A final de cuentas, el sistema va a ver eso como que fuera una sola salida, porque está sumando todo lo que ustedes están enviando. ¿Estamos claros allí? Bien. Estoy tratando de simplificar lo más posible, porque esto yo sé que ustedes están empezando con este tipo de trabajo de compuertas lógicas, etcétera, y esto es algo que es bastante engorroso. Imaginemos que esto que está aquí, que no se vio bien, yo no sé qué le pasó cuando guardé la diapositiva, que esto es unas... No entiendo. Añadió, sí, o sea, lo que quiere decir que estoy volviendo a explicar lo que se explicó la semana pasada, porque me pareció que fue demasiado rápido. No, digamos que como estaba recién recibiendo el curso y cuestión, no tuve tiempo de mejorar las imágenes. La teoría es la misma, pero en ese caso las imágenes eran más simples, vamos a decirlo así, menos comprensibles. Entonces me dediqué esta semana a arreglar las diapositivas para que fueran un poco más claras para ustedes. Continuamos entonces. Imaginemos que esta caja negra que tienen aquí a la derecha es un emisor de señales con 7 salidas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar aquí? Que ustedes la pueden conectar a un multiplexor de 8, combinándolos de la manera que ustedes quieran. No tiene que ser que la salida 1 va con la entrada 1. No, ustedes pueden combinar, por ejemplo, en este caso, la salida 1 quedó con la entrada 1 casualmente, pero la entrada 2 está conectada a la salida 6. La entrada 3 y 4 están conectadas con la salida de aquí del aparato número 2. La entrada X3 está conectada con la número 3. La X5 está conectada con el 7. La X6 está conectado con el 1, 2, 3, 4, con la cuarta, y la X7 con la quinta. Es decir, ustedes pueden, cuando construyen ese multiplexor, ese dispositivo, conectarlo como ustedes crean más conveniente. Lo importante es que cumpla con las funciones que ustedes están esperando de él. Es como decir que yo aquí les puedo decir a ustedes que se organicen en grupo de la manera que sea. Lo importante es que al final de cuentas el resultado sea el que se les está solicitando. Este curso no se va a trabajar en grupo, este curso se va a trabajar de manera individual. Hay otros cursos que sí están trabajando conmigo en grupos. Recuerden entonces que se les acaba de decir que el orden y la cantidad de señales no siempre tiene que ser igual al de las entradas. En este caso, repito, tenemos 7 señales y tenemos, no 7, no 6. 6 señales y tenemos 8 entradas. Por lo tanto, ahí se fueron combinando unas con otras para dar las salidas correspondientes. ¿Qué otra cosa? Si desean construir un multiplexor con ciertas características específicas, deben hacer el diseño mediante tablas, ¿verdad? Y a continuación implementarlo mediante puertas lógicas. Recuerden nuevamente que el orden y la cantidad de señales no tiene por qué ser iguales a las de entrada con las que salen del aparato origen. Aquí tenemos su primera actividad. Hacer el diagrama para la tabla, ¿verdad?, de este multiplexor de 8x3. Es decir, ¿vieron el dibujo que les coloqué yo aquí? Es hacer algo como esto, pero un poco más grande. Entonces, la idea es que tienen que hacer que hacer un dibujo similar a este por su cuenta y mandármelo al correo electrónico como actividad. Vean que aquí tenemos en este caso su multiplexor, 8 entradas, 3 selectores, una salida.
y tenemos también su tabla, ¿verdad? Deben enviarme ambas cosas. Vean que se los coloqué sencillito porque no les quise inventar a poner dobles ni movidas, etcétera. Simplemente quiero que me hagan el multiplexor básico de 8x3 y en cada caso vamos a colocar en la parte derecha de cuántos voltajes es nuestra salida. Yo originalmente lo había hecho con más numeritos, pero después dije no, se van a enredar con tanto cable suelto. Entonces más de uno se le va a ir el cable y van a terminar locos. Entonces, allí tenemos nuestra primera actividad del curso. Entienden lo que deben hacer